vamos a un pasaje que corresponde a la enseñanza de esta tarde. Está en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta hora de la tarde, Señor. Gracias porque permite, Señor, que podamos detener nuestro tiempo, Señor, y actividades para dedicarlo a ti, Señor. Gracias, Padre, porque aunque probablemente no todos los días tenemos estos servicios de la oración matutina y vespertina, aún así, Señor, en la tarde de este día, Señor, nos das esta oportunidad de reunirnos y leer tu palabra, orar a ti, Señor, tener estos tiempos de convivencia y asimismo, Señor, también escuchar la reflexión de tu palabra. Te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, vamos a dar continuidad, hermanos, a los 39 artículos de la religión, que básicamente es nuestra confesión de fe y es un resumen de lo que nosotros como cristianos de tradición anglicana creemos. En estos artículos que estamos viendo, la primera parte es una parte que tenemos compartida, no es algo exclusivo del anglicanismo, sino es universal. Esta doctrina es católica, esta doctrina es una doctrina que todos los que nos llamamos hijos de Dios la creemos exactamente igual, sin ningún cambio. Y tal como dice el credo, todo aquel que no se ajusta a esta doctrina no puede ser salvo. Entonces voy a leer la sentencia de la primera doctrina, que se llama así, número 1, de la fe en la Santísima Trinidad, y dice de la siguiente manera: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y conservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esta naturaleza divina hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, hermanos, los artículos de la religión es, como mencionaba, básicamente nuestra confesión de fe. Las iglesias de la Reforma, que se llaman confesionales, son iglesias que tienen una confesión similar a la que tenemos nosotros. ¿Por qué hay varias confesiones? Bueno, hay varias confesiones porque, en primer lugar, las regiones en donde se da la Reforma no es el mismo lugar, y los dirigentes de la Reforma no son los mismos personajes, sino es variado. Entonces cada personaje o cada grupo de clérigos que estaban a favor de la Reforma dieron su expresión, pero al final todos llegan a un consenso muy similar, probablemente un 90-95% en las cosas que nosotros creemos. Ahora bien, también podemos observar las personalidades de quienes escriben estos artículos, o el grupo de personas que escriben estos artículos, que no son los mismos. Y de igual manera podemos decir nosotros que nuestros pastores son pastores que tienen estilos propios y personales, y que aunque todos se esfuerzan por predicar la palabra de Dios de manera óptima, cada uno la explica de manera diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces estos artículos se escriben así de este modo. Hay otras confesiones, como por ejemplo
la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, la Confesión Helvética, bueno, la Segunda Confesión Helvética, el Catecismo de Heidelberg, entre otras confesiones, por así mencionar en este momento las más famosas, y entre estos los 39 artículos de la religión. Entonces, estos artículos, hermanos, ya hemos explicado un poco, bueno, el hermano Rey explicó un poco cuando le tocó a él dar la introducción, pero estos se escriben en un periodo de reflexión. Al menos para la Iglesia de Inglaterra era un periodo de reflexión, y esta reflexión era una reflexión bajo presión, debido a todos los acontecimientos políticos, religiosos y sociales que se observaban en aquel tiempo. Había cambios en el reino, había cambios en la política, había cambios en la economía, e inclusive también había cambios en el pensamiento de las personas, cambios filosóficos, cambios sociales. Ahora, indagar en la teología es una verdadera tarea que debemos asumir, pues de ella va a depender nuestra comprensión de las cosas divinas. Y por eso es que tomo este texto de la Escritura, porque la palabra de Dios lo que intenta hacer, o lo que intenta darnos a nosotros, es el conocimiento de Dios, es revelar quién es Dios, porque aunque nosotros tenemos la esencia de Dios, aunque podemos conocer ciertas cosas de Dios, la realidad es que la tendencia del hombre es deformar la imagen de Dios. Entonces, por esta razón es que también el profeta Isaías describe cómo es que ve en visión a Dios. Y básicamente de aquí podemos encontrar dos cosas. La primera cosa que encontramos es que es un Dios excelso y sublime y que se destaca por la santidad. Él se revela como un Dios santo y a la vez también un Dios que produce pavor en los hombres al contemplarle en su gran majestad. La doctrina de la Trinidad trata de mostrar a este Dios que se describe en las Escrituras y poder enseñarlo de manera llana y también correcta. Ahora, los reformadores ingleses, cuando estaban escribiendo estos artículos, estaban convencidos de que debían regresar a las fuentes, es decir, debían regresar a la palabra de Dios, a las Escrituras, para validar si la enseñanza de la Iglesia de Inglaterra particularmente era acertada o se debía reformar. Y aquí, hermanos, con esta palabra reformar, debemos entender que estamos hablando de volver a la forma, no estamos hablando de innovar, no estamos hablando de crear algo nuevo, no estamos hablando de generar una nueva religión, como algunos nos acusan en muchas ocasiones, sino de volver a la forma que es la iglesia. Igual, también el pasaje que leímos hoy en Efesios, pues habla bastante acerca de eso, ¿no? De acerca del pueblo de Dios, acerca de cómo hay una unidad y acerca también cómo Jesucristo es el eslabón o la piedra angular que une tanto lo antiguo como lo nuevo. Y los cristianos y los teólogos de esa etapa de la Reforma estaban procurando saber qué cosa era lo que se debía de creer. Este tipo de reformas ya las encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, la más famosa, creo yo, a la que podemos hacer alusión es la reforma de Josías. Podemos ver que el pueblo estaba intentando llevar una vida digna y pura, pero que no tenían la palabra de Dios. Básicamente se guiaban por lo que los maestros en el Antiguo Testamento podían enseñar con su mayor esfuerzo y lo hacían de una manera espectacular. Pero resulta que cuando encuentran el libro de la ley, en esta construcción, ellos básicamente se asustan de que sus prácticas no eran las prácticas más adecuadas y más correctas. Y entonces el rey Josías manda a hacer lo que nosotros llamamos una reforma dentro del pueblo. No está sacando algo nuevo, no está innovando. Él se ha dado cuenta de que el camino del pueblo estaba yendo hacia el precipicio, hacia un error, y lo que hace es básicamente adaptarse a lo que el Señor está pidiendo que nosotros como cristianos hagamos. Así que esto es lo mismo que sucede en la Reforma. Y la Reforma o el movimiento reformador es un movimiento que debe de ser constante, es un movimiento que siempre debe tomarse en cuenta no solamente para recordarlo como una de las glorias de la iglesia, sino para
hacer también nosotros una introspección de cómo estamos llevando nosotros nuestra vida, porque hoy día no es garantía que nosotros pongamos nuestra denominación como carta de presentación, porque cada denominación hoy tiene su propia particularidad. En cierta manera no es malo, porque las iglesias son diferentes, evidentemente, en su forma de composición, pero es malo cuando nosotros nos desviamos de lo recto, de lo que es la palabra de Dios, y empezamos a introducir o a llenar esos espacios con imaginaciones de los hombres. Entonces, en el periodo de la Reforma se evalúa si las cosas funcionaban como lo marca la Escritura. Los cristianos de antaño, si los cristianos de antaño se parecían a estos cristianos de ese tiempo, es decir, llega el siglo XVI y ellos se preguntan, nosotros los cristianos de este siglo, ¿nos parecemos a los cristianos del primer siglo o no nos parecemos? Es una pregunta que también debemos hacernos hoy día. Los cristianos de este siglo XXI, ¿nos parecemos a los cristianos de los primeros siglos o no nos parecemos? ¿Qué tanta diferencia hay? Es obvio que hay cosas en las que externamente no nos vamos a parecer. Culturalmente, idioma, formas de adorar. A lo mejor no nos vamos a parecer en ese sentido, pero sí nuestra fe debe de ser la misma, porque la Escritura habla de una sola fe que ha sido dada a los santos. No habla de diferentes fes, no habla de diferentes formatos en lo más elemental. Lo que es palabra y sacramento debe ser exactamente lo mismo que los primeros cristianos practicaban y creían. Entonces, si la fe expresada en la doctrina corresponde realmente a aquella fe que fue fundada en Cristo y los apóstoles, ¿es la misma que la de nosotros? Esa debe de ser nuestra pregunta. Hoy debemos pensar las mismas cuestiones con calma y sin apresurarnos, porque algunas veces tendemos a abrir la boca, porque parece que porque la doctrina parece estar hoy en un retroceso y a kilómetros de distancia de la fe cristiana. Muchas veces la iglesia a la que más critica a los evangélicos, sin decir marcas, ustedes ya saben qué iglesia, es a la que más se parecen las iglesias evangélicas de hoy día. Por ejemplo, hermanos, en cuestiones doctrinales, la iglesia de la Reforma pintó una línea que los separó de Roma. Pero hoy día parece que doctrinalmente las iglesias evangélicas se parecen mucho más a un tomismo, se parecen mucho más a un semipelagianismo o alguna doctrina romana. Pero con facilidad a veces los evangélicos de estos días critican a esta iglesia a la que en trasfondo se parecen. También los servicios se ven afectados o parecen más espectáculos mundanos que una verdadera iglesia. Y es donde tenemos que evaluar temas como salmodia, himnodia, instrumentos y otras cosas que debemos traer a la memoria y validarlas. ¿Por qué algunos cristianos tomaron ciertas decisiones tan radicales en aquellos tiempos? Porque a veces lo más seguro, o siempre lo más seguro, va a ser ir a la palabra de Dios tal cual la encontramos escrita. Ahora bien, si vamos directo al punto que nos compete hoy día, la doctrina de la Santísima Trinidad, veremos que la Iglesia de Inglaterra tomó 3 elementos para la elaboración de ese trabajo. Primero, las Escrituras. En segundo lugar, los formularios antiguos. Y en tercer lugar, los formularios nuevos, es decir, los formularios que existían romanos o de la Iglesia romana, y también el material reformado que había en aquel tiempo. Los artículos, hermanos, originalmente fueron escritos en latín por Thomas Cranmer. Este era el idioma teológico de la época. No fue por algo particular o por llevarlo a que la gente no lo entendiera, sino porque era el idioma en que los teólogos hablaban, y después fueron traducidos al inglés. Hoy día los tenemos en muchos idiomas, como nuestra amada lengua española. Entonces vamos a ver la estructura primeramente de este artículo, del primer artículo que habla acerca de la Santísima Trinidad. El primero
este artículo, que es el primero, está formado en triadas. Dice que Dios es sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, que es creador y conservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Entonces, básicamente lo que están haciendo los reformadores de la Iglesia de Inglaterra es retomar y vuelven a afirmar los credos antiguos como verdadera herencia de la Iglesia al ser filtrados por las Escrituras. En el artículo 8 de nuestros artículos, que vamos a ver más adelante, dice que los credos antiguos nosotros los tomamos como palabra de Dios, no porque en sí mismos sean palabra de Dios, sino porque su enseñanza puede probarse totalmente con las Escrituras. Básicamente ellos están haciendo eso. Están diciendo, bueno, la doctrina de la Trinidad, pues la Iglesia la ha creído durante todo el tiempo, pero ¿esta doctrina se enseña en las Escrituras? ¿Esta doctrina era enseñada por los primeros cristianos? ¿Era creída por los primeros cristianos? La respuesta es positiva y entonces ellos simplemente vindican tal doctrina. Hoy tenemos problemas también con este tipo de doctrinas, porque hay algunas iglesias que se están apartando de la doctrina formalmente. Y es que algunos quieren ser tan bíblicos que no quieren ocupar palabras extrabíblicas como Trinidad, porque Trinidad no la encontramos en la Biblia. Y algunos dicen, no, pues es que yo no quiero usar esa palabra porque no viene en la Biblia. Bueno, resulta que la doctrina de la Trinidad es la mejor forma de expresar la naturaleza de Dios. Es la mejor forma de expresar cómo Dios se ha revelado al ser humano dentro del Evangelio. No hemos encontrado hasta el día de hoy una mejor forma. Lo que es terrible es que algunos traten de hacer innovaciones que al final pues los va a llevar a la herejía, sin duda. Por eso es que también nosotros retomamos esta doctrina como una doctrina verdadera y una doctrina genuina que es avalada por las Escrituras. Tenemos muchísimos textos en la Biblia para poder probar la deidad de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo, para probar también la deidad del Padre. Incluso en nuestro artículo hace inclusiones valiosas a la hora de desarrollar esta sentencia. En algunos casos esas inclusiones son aspectos que ya se creían, pero no estaban formalmente declarados como artículo de fe. En otros casos, la obra es de nuestra reflexión y profundidad y para un orden didáctico. Es por eso que ya se mencionaba anteriormente que por eso los artículos son pequeños y cortos, para que nosotros podamos meditar en ellos, si es posible podamos memorizarlos y tenerlos siempre presentes para cuando tengamos que dar razón de nuestra fe. ¿Por qué creemos en la doctrina de la Trinidad? Porque algunos pueden decir, como los testigos de Jehová, pueden decir, pero esa no es una doctrina católica, es una doctrina romana. Pues, ¿qué importa de dónde sea la doctrina? Lo que importa es si es verdad o no. ¿Qué importa quién lo dijo? Lo que importa es si la Escritura nos está diciendo que esto es cierto. Y si no es cierto, tenemos que desecharlo. Porque al final, todas las cosas que nosotros creemos no pertenecen a una institución terrenal, sino son herencia de Cristo para su iglesia. Pertenece a todos los cristianos, a todos aquellos que han depositado su fe en Cristo, les pertenece todo esto. Son herederos. Son herederos de todo lo que Cristo ha ganado con su muerte en la cruz y su resurrección. Ahora, el contexto de este artículo, hermanos, es que no es nada original. ¿Por qué? Porque fue tomado casi palabra por palabra de la Confesión de Augsburgo. Tomás Cranmer reordenó para una mejor comprensión este artículo, pero a su vez el artículo de la Confesión de Augsburgo también toma su doctrina del credo de Nicea, que en algunas ocasiones nosotros repetimos junto con el de los apóstoles. El credo de Nicea es un credo que apunta de manera tajante hacia la doctrina de la Trinidad. Martín Lutero incluye en la Confesión de Augsburgo al Hijo y al Padre con el término creador. Él hace todavía un desarrollo de la doctrina. Y esto es lógico si afirmamos que son de una misma sustancia y que son iguales en poder y gloria.
La versión anglicana de este artículo no toca el aspecto de la condenación, porque ya está evidentemente el credo. Pero los de Augsburgo sí marcan como herejes a todos aquellos que no se adhieren a este artículo de fe. Los artículos anglicanos no son un reemplazo de los credos antiguos, y es por esta razón que hay cosas que no vale la pena repetir, porque ya son universales, ya son de índole de todos los cristianos. Lo que sí hace es que incorpora la palabra pasiones, o sea que Dios no tiene partes o pasiones, sin cuerpo, partes o pasiones. Significa que Dios no puede sufrir daño alguno, que Dios es eterno, es indestructible, que Dios no cambia, que Él es inmutable. Aunque nosotros podemos encontrar en las Escrituras ampliamente la doctrina de la Trinidad, no significa que no tengamos implicaciones y también a la vez complicaciones. Bueno, Dios no está sujeto al sufrimiento porque no tiene cuerpo, partes o pasiones. Y hay una crítica actual hacia este hecho que se considera desde el punto de vista sentimental, que Dios debe poder sufrir para sentir nuestro dolor. Esto es algo que a veces se critica o se juzga. Dicen, bueno, si es que si Dios no tiene partes o pasiones y no siente el dolor, bueno, cómo es que Dios puede saber nuestro dolor? Y la respuesta es que Hebreos habla de un Dios que puede compadecerse de nosotros por lo mismo, porque al hacerse carne pudo experimentar en el martirio no solamente el dolor que nosotros experimentamos, sino toda la ira de Dios. Así que sí puede compadecerse por ese hecho. Ahora, si aún vamos más atrás, podemos entender que aún Dios que nos conoce y nos ha creado puede comprender exactamente lo que a nosotros nos duele, nos molesta o nos imposibilita. La impasibilidad de Dios no implica que sea un ser mecánico o artificial programado. Dios es Dios, simplemente, y es mostrado de manera particular en las Escrituras. Pero Dios no es ajeno a nuestras preocupaciones. Bastaría ver todos los salmos que leemos constantemente. Dios no es ajeno a ninguna de nuestras preocupaciones. Como ejemplo, he de decir que un médico que intenta rescatar a alguien que cayó en un hoyo no necesita caer también para poder ayudarlo o solidarizarse. El hecho es que el médico puede ayudarlo. Por esta razón, también vemos que todo esto se ve más vivo cuando Dios envió a su Hijo al mundo a adquirir cuerpo para experimentar nuestro sufrimiento. Cristo sufrió y murió en su naturaleza humana, experimentando todo lo que nosotros pudiésemos experimentar. Sin embargo, la naturaleza divina del Hijo no sufrió daño alguno. Esto es lo que hace que tanto su naturaleza quede intacta y su sufrimiento y muerte sean totalmente reales para nosotros. En el segundo trío de esta doctrina se habla sobre el poder infinito, la sabiduría y la bondad de Dios. También hay una complicación, porque algunos dicen que el poder absoluto corrompe, pero Dios es descrito como santo, santo, santo. Entonces, Dios puede hacer todo. Y la respuesta es que Dios puede hacer su santa voluntad. No puede pecar, porque no es parte de su naturaleza. Pero Dios puede hacer toda su santa voluntad. Esa es la respuesta a esta pregunta, porque algunos malintencionadamente pueden decir, bueno, es que si Dios puede hacer todo, entonces también puede pecar. La respuesta es que no, porque su naturaleza misma no se lo permite. Porque la paga del pecado es muerte y porque Dios no puede sufrir daño alguno. Entonces, Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Nuestro artículo dice que el gobierno de Dios es realizado con su poder, sabiduría y bondad. Por alguna razón no menciona amor, pero es que la bondad de Dios la incluye de una manera más amplia. Su soberanía es sobre todas las cosas y está incluida en la maldad, el pecado, la muerte y el infierno. Nadie puede escapar de la presencia de Dios, ni en la muerte, ni en el infierno, ni a través del pecado. Dios sigue gobernando
soberanamente aún sobre los pecadores. Decía un predicador, el diablo es el diablo de Dios, porque al fin y al cabo Dios lo creó, Dios lo gobierna, Dios permite que haga ciertas cosas o frena también que haga ciertas cosas. Todas las cosas le pertenecen a Él, todas las cosas por Él subsisten, son de Él y para Él. Vamos a buscar, hermanos, el Salmo 139 para poder corroborar esto que estamos hablando. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Bueno, estas palabras retóricas tienen una respuesta en el contexto. Y aunque es un poema, o de manera poética lo expresa el autor del Salmo, pues básicamente la respuesta es que no se puede ir a ningún lado. No podemos huir de la presencia de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Entonces Dios está dominando sobre aquellos que creen y también sobre aquellos que no creen. Eso no cambia las cosas. Que una persona no crea en Dios no cambia absolutamente nada. Los que creen hacen la voluntad de Dios y son ayudados por Dios para lograrlo. Pero los que no creen, igual, Dios siempre es tema de conversación. No hay personas neutras que lo ignoren. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, que los ateos son los que más hablan de Dios. Ellos hablan mucho más de Dios que nosotros. Inclusive hay muchos ateos que yo conozco, amigos míos, que ellos son de black metal. ¿Y el black metal acerca de qué habla? El black metal habla de muchas blasfemias hacia Dios. Entonces, si Dios no existe, pues no deberías ni siquiera de hablar. Pero los ateos son los que hablan mucho de Dios. Alguien dijo en alguna ocasión, no recuerdo qué filósofo dijo, pero dijo, los ateos son muy aburridos. Y entonces le preguntaron por qué. Dice, porque siempre se la pasan hablando de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios, ni siquiera en la conversación, ni siquiera en eso, porque los hombres aún están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todos poseemos en nuestro ser conciencia de Dios, o lo que llamamos en las instituciones la semilla de la religión. Todos hacemos religión en cierto sentido, de buenas obras, de maldad o de cualquier cosa, pero no hay nadie que no esté haciendo religión hoy día. Por esto el juicio de Dios será totalmente transparente. Quienes guarden su ley en Cristo vivirán, y quienes la quebranten, aunque sea por ignorancia, serán condenados. Porque la ignorancia no es una justificación para violar la ley. Las reglas son las reglas, ¿verdad? Si alguien dice, bueno, pues yo por ignorancia me aventé de un tercer piso porque no conocía la ley de la gravedad. Eso no te va a justificar y no por eso vas a sobrevivir a una caída de esa magnitud. O por lo menos vas a sufrir daño. Porque la ignorancia, vuelvo a repetirlo, no justifica a nadie. Es nuestro deber el conocer las reglas de este Dios que ha creado al mundo, porque este mundo es el mundo de Dios. Todas las cosas le pertenecen a Él. Y pasando al siguiente punto, es que Dios, por eso, es que interactúa con la creación y la gobierna. Este artículo también ataca de manera pasiva al deísmo, que dice que Dios creó al mundo y lo dejó funcionando como si fuese un aparato semi-inteligente, que puede fallar pero que se recupera. La Escritura nos habla de que Dios está gobernando activamente, que está sustentando todas las cosas. La idea cristiana y bíblica es mucho más completa. Nosotros creemos que Dios controla el universo de acuerdo al patrón que llamamos hoy ley de la naturaleza, pero que también a la vez podemos sostener que Él es soberano sobre este patrón y que puede revocarlo si Él lo desea. En los milagros de Jesucristo lo vemos esto de una manera increíble, cuando Él hace callar al mar, cuando Él
sana enfermedades cuando camina sobre el mar. Vemos la potestad de Dios cuando está perdonando pecados. Y también vemos la potestad de Dios cuando está haciendo cosas que en aquel entonces eran complicadas de hacer. Y que hoy día, si nosotros nos podemos examinar estos milagros de Jesucristo, aún siguen siendo bastante complejos y difíciles de replicar. Y hay casos también inexplicables dentro de la naturaleza. Por ejemplo, hay enfermedades incurables que sanan. Eso todavía hoy existe. Cristo en la Biblia actúa inclusive contra estas leyes, ¿verdad? Ya lo he mencionado, sanando, dando vida, caminando sobre las aguas, calmando la tempestad. Y la otra cosa, hermanos, es que Dios ha creado todo de la nada. También este también es un ataque hacia el materialismo, porque la idea del materialismo postula que la materia siempre ha existido, pero en la Escritura nosotros encontramos que Dios ha creado todo de la nada. Creatio ex nihilo es la palabra que usamos para describir esta idea. O sea que Dios ha creado a los ángeles y también ha creado a los demonios y tiene dominio sobre ellos. Aquí vemos en el pasaje que leímos en Isaías tal idea. Entonces, hermanos, tenemos que ver también que estas doctrinas que hoy día actúan dentro de la política no son nada suaves, no son nada neutras. Su intención principal es dañar lo que Dios nos ha mostrado en su palabra y evangelio, porque nos tratan de vender una idea de que el materialismo es algo científico, cuando realmente el materialismo no es científico, pero afirma serlo. Sin embargo, ellos no pueden probar la eternidad de la materia, porque para que tú puedas decir que algo está debajo de la lupa de la ciencia y está aprobado, tienes que probar que así es. Pero los materialistas hasta hoy no han logrado probar que la materia tiene eternidad. El materialismo en sí mismo raya en una idea religiosa, porque también se tiene que asumir por fe para todo su sistema de creencias. En el caso de nuestra afirmación, creatio ex nihilo, es una idea teológica que se desprende de las Escrituras en Génesis 1:1. Bueno, Génesis 1 en su totalidad, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y afirmamos que estos cielos y tierra que creó Dios, los creó de la nada, porque no existían antes de que la palabra de Dios le diese origen a todo esto. Y también, hermanos, lo que es tocante a este artículo es que Dios existe en Trinidad. Ousia es una de las palabras que se ocupa, o substancia. Ousia, que es equivalente a la esencia, o substancia, que es equivalente al ser de Dios. Esto es algo que nuestro artículo está afirmando y está de acuerdo con los credos antiguos de la Iglesia. El anglicanismo y la Reforma en general no tratan de contradecir lo que la Iglesia de la época afirma, tratan de validar si es cierto. Lo que las sectas hacen es simplemente contradecir una doctrina porque le pertenece a fulano o sutano. Pero nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros tenemos que filtrar todo por las Escrituras. También hay un artículo para esto, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a examinar. Pero no se trata de que nosotros digamos, bueno, es que esto lo dice tal o cual iglesia y por lo tanto, si lo dice tal o cual iglesia, debemos de tomarlo como algo erróneo. Esto es falso. Nosotros debemos estar constantemente consultando las Escrituras para ver si esto que se dice es algo bíblico o no es bíblico. Entonces, la doctrina de la Santísima Trinidad no se hereda de la tradición de la Iglesia, sino que se deriva exclusivamente de las Santas Escrituras. No debemos de ver todo esto como un hecho sentimental o absolutamente lógico, hablando de la lógica humana, porque lógica divina sí tiene, pero humana no, porque a nosotros no nos alcanza la mente para poder entender la naturaleza de Dios, porque no hay un símil a lo que es Dios. Nadie se puede comparar a Dios. Nada se puede comparar
con Dios. No existe. Entonces, por esta razón es que Dios se ha dado a conocer en las Escrituras para que nosotros podamos entender a quién oramos, en quién depositamos nuestra fe, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es este Dios del pacto, quién es el Rey, como lo dice también aquí en la lectura que nos ha tocado en esta hora. Dios es un ser único, no hay réplica, no hay representación. Lo que sí podemos tener son ejemplos, pero son ejemplos imperfectos. Algunos han ocupado los estados del agua para explicar la doctrina de la Trinidad. Es un ejemplo que nos da cierto entendimiento, pero es imperfecto. O que el hombre puede ser padre, puede ser hijo y a la vez puede ser esposo al mismo tiempo. Igual, es un ejemplo imperfecto. Solamente son ejemplos. O el sol y sus rayos, el calor que produce. Y nadie habla de tres soles. Los rayos y el calor son cosas diferentes, pero nadie habla de soles diferentes. Entonces, hermanos, cuando llegamos y tocamos esta doctrina de la deidad, tenemos que ver que Dios es incomparable, su naturaleza es única y que no hay ejemplo en el universo que iguale a Dios o algo que se le asimile. La doctrina de la Trinidad, hermanos, es esto. Y aquí pido, hermanos, que pongan su atención porque podemos resumirlo de una manera muy práctica. Que hay un solo Dios vivo y verdadero. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Si nosotros comprendemos esto, tenemos un resumen correcto de lo que es la Trinidad sin desviarnos a ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, como podemos apreciar, nuestro artículo no es nada original, está lejos de ser original. Por el contrario, es un artículo clásico e histórico. Su particularidad es la elegancia y el orden en que es expuesto. Su diseño, como el de los demás artículos, es que podamos nosotros memorizarlo de una manera sencilla, abriendo la posibilidad a que nuestro intelecto pueda sumergirse en la doctrina bíblica de manera amena y ordenada. Hermanos, entonces este es el primer artículo de los 39 y que Dios nos ayude a conocerle cada día más y más. Dios les bendiga. Amén.